Bismillah. Este hombre inventó algo en 2006 que revolucionó el mundo de Internet y fue un apoyo para las redes sociales y más tarde para las aplicaciones de los móviles inteligentes. Y así como Alfred Nobel se arrepintió de inventar la dinamita que originalmente creó para ayudar a los mineros en sus trabajos, pero lamentablemente la gente lo usaba para matarse uno a otro. Este hombre también se arrepintió de su invento porque más tarde descubrió los efectos negativos de su invento, uno de los cuales tu adicción a las redes sociales, o más bien nuestra adicción a las redes sociales. En este vídeo vamos a ver quién es este hombre, cuál es su invento, cómo afectó negativamente su invento a nuestras vidas y cómo puedes evitar este impacto negativo de invento que usas todos los días sin darte cuenta. Y puedo asegurarte que seguías usando su invento hace solo un minuto antes de entrar en este vídeo. Pues entonces vamos a ver quién es este hombre y qué hizo. Assalamu alaikum. Bienvenidos a un nuevo vídeo de lecciones online. El hombre que cambió las cosas por completo es Asa Raskin, un emprendedor, inventor, desarrollador que contribuyó en proyectos increíbles, como el navegador de Firefox. ¿Quién no sabe este navegador de toda la vida? Entonces, ¿cuál es su invento? En resumen, el invento que causó tanto vuelto es que él creó la función de desplazamiento infinito, infinite scrolling. Quizás te estés preguntando, ¿qué es el infinite scrolling? Te lo voy a decir, tranquilo. Antiguamente cuando usábamos Facebook en computadoras grandes, ¿te acuerdas de Zero Facebook? ¿Te acuerdas de Zero Facebook? Cuando usábamos Facebook en computadoras enormes, grandes, cuya pantalla pesaban toneladas, en ese entonces no había teléfonos inteligentes y quien tenía un laptop era considerado de la élite. Sí, la verdad, de la élite. Hacíamos clic con la rueda del ratón para llegar al final de la página, donde estaban los números de la página de 1, 2, 3, 4 hasta 10 o más, que todavía existen hoy en la página de búsqueda de Google también. Todos los sitios web usaban este sistema, pero este hombre lo eliminó por completo en las redes sociales. Y luego en las aplicaciones de móviles, haciendo imposible así llegar al final de la página. Tan pronto como te acercabas al final, nuevo contenido se carga automáticamente, haciendo que continuarás desplazando sin parar. Quizá te preguntes, ¿por qué el desplazamiento infinito es peligroso? El problema es enorme. Puede ser que te preguntes también, ¿cuál es la diferencia entre tener páginas numeradas y un sistema de carga automáticamente? En psicología existe un concepto que se llama sesgo de competitud o en inglés competition bias, que significa que como humanos tendemos a terminar las cosas que hemos empezado, aunque no nos gustan. Por ejemplo, terminar tu plato de comida aunque ya estás lleno, o terminar una película mala que no te gustó solo porque la empezaste. Esto está relacionado con el desplazamiento infinito, porque al no haber final, no sientes logro, no sabes cuánto has consumido y cuándo vas a terminar, y continuarás consumiendo sin darte cuenta. Es como estar sentado en auto conducido por otra persona más que no sabes a dónde te lleva. Al contrario, como sabes, cuando llegas al final de la página y pasas a la otra, a la siguiente también, y así sucesivamente, cuando llegas a la página 10, te das cuenta que has navegado mucho y piensas, esto es mucho, he navegado mucho. Pero cuando no tienes control sobre las páginas, seguirás navegando 8 horas, 4 horas, 12 horas o el día entero, quién sabe. Y al final terminas cansado mentalmente y al día siguiente sigues haciendo igual, lo mismo cada día. Debido al desplazamiento infinito, tú no sabes dónde estás, cuánto tiempo llevas, cuántos vídeos has visto. ¿Usted, a dónde va? ¿Cuándo va a terminar? Nadie lo sabe.
Puedes decir al contrario, hermano, esto me ayuda a ahorrar el tiempo de pasar de página a página. ¿Really? ¿De verdad? Primero tenemos que entender cómo afecta este sistema a nuestro cerebro de manera peligrosa. Nuestro cerebro no es algo estático, sino cambia constantemente y las neuronas se moldean según lo que hacemos. El desplazamiento infinito te inunda en contenido aleatorio, tristeza, alegría, noticia feliz y en un momento trágicas en segundos. Esto causa una confusión emocional y lleva a un embotamiento afectivo. Además, te acostumbras a la dopamina barata y te vuelves adicto como las máquinas de juego, slot machine. Lo sabes, ¿ah? Seguro que lo sabes. Por eso este hombre se disculpó por su invento diciendo que no sabía que sería tan dañino. Entonces, ¿cómo puedo evitar este efecto? Lo bueno que hay muchas soluciones. 1. No confías solo en tu voluntad. Lo que quiero que entiendas es que no puedes confiar en solo tu fuerza de voluntad. Lo bueno en YouTube es que tiene una herramienta oculta y mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, Take a Break Reminder. Y la aplicación te recuerda a tomar descanso. Y para activar esta herramienta es muy fácil. Entramos en YouTube, configuración, general, recordatorio de descanso y aquí te recomiendo que lo configuras como máximo 20-25 minutos para que cuando entres a YouTube no pierdas tiempo en lo que de verdad no te aporta valor. Inshallah, si Dios quiere, haré un vídeo mostrando cómo usar YouTube de la forma correcta y cómo lo uso yo. Y por favor, activa esa herramienta porque te va a ayudar mucho mentalmente y va a proteger a tus ojos. Actívala, por favor. Hazme caso. 2. Sé consciente. Tienes que saber la psicología de esas plataformas y cómo afectan a nuestro cerebro, cómo roban nuestro tiempo y nuestros datos. 3. Invierte tu tiempo. Tienes que entender que estás perdiendo lo más valioso que tienes en esta vida. En mi caso, perdí más de 5 años usando Facebook y Instagram diariamente, más de 12 horas. Y hace 6 años que no lo uso y no me siento que me falta algo. Estoy bien, me entero de todo, aprendo y todo, no me falta nada. Y ahora en mi tiempo libre aprendo cómo editar vídeos, cursos sobre negocio, leo libros también, hago todo lo que pueda. Tienes que buscar la manera correcta de usar esas aplicaciones y no le dejes que te usen. Finalmente, es normal que te falles días y días intentando recuperar el control sobre esas plataformas. Y la clave aquí es consistencia. Consistency es key. La clave es consistencia. Con el tiempo lo vas a lograr. Si yo lo logré, ¿por qué tú no lo vas a lograr? Y recuerda, las horas que pierdes desplazando todos los días no van a volver en esta vida, jamás, nunca, pero van a volver el día del juicio y vas a pagar por ello. Pero si lo inviertes en aprender y a trabajar, cambiarán tu vida completamente con el tiempo. Y llegamos al quote de hoy de Jonathan Levy. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? El profesor Jonathan dice: If you replace mindless social media scrolling with reading and learning, a year from now you won't recognize yourself. If you replace mindless social media scrolling with reading and learning, a year from now you won't recognize yourself. Dice, si reemplazas el desplazamiento sin sentido en las redes sociales con lectura y el aprendizaje, dentro de un año no vas a reconocerte a ti mismo o no te reconocerás a ti mismo. El conocimiento y las habilidades que adquieres en el transcurso de un año te abrirán muchas puertas y te ayudarán a crecer en tu mentalidad, trabajo, negocio, en general en toda tu vida. Actúa ahora mismo y si necesitas ayuda me mandas un mensaje en mi correo que aparece aquí.
contact.ayubbacal@gmail.com. Es completamente gratis y te guiaré paso a paso para que salgas de este mar azul. Te espero aquí, va a aparecer mi correo y también en la descripción. Si tienes cualquier duda, no dudes en contactar conmigo, que es completamente gratis. Shukran por ver este vídeo, gracias. Y si has llegado hasta este punto de vídeo, tienes una gran fuerza de compromiso. Y esta es tu oportunidad para dejar la adicción digital.